yo les voy a hacer aquí un resumen de lo que yo uso, que son unos pasitos más de lo acostumbrado, digamos, pero que los he agregado debido a la experiencia que he ido teniendo en las distintas liberaciones. Entonces, todos sabemos que el paso 1, siempre, aunque la liberación que están ministrando sea a un pastor o a un ministro que ustedes saben que está a cuentas con el Señor, ¿cierto? Aún así, ustedes pídanle que haga la oración de reconciliación. Mire, solo Dios conoce el corazón del hombre. Y a veces hay situaciones en que la persona, por alguna razón, se ha enfriado o ha tenido dudas de fe. Y eso nosotros no lo sabemos. Entonces, el Padre sí lo sabe. ¿Y saben ustedes quién más lo sabe? Los demonios. Entonces, cuando uno comienza la liberación, ahí aparecen ellos con derechos legales porque la persona no está a cuenta. Entonces, siempre es importantísimo hacer que la persona haga la oración de reconciliación con el Padre. Segundo, siempre es importante la oración de perdonar y pedir perdón, porque todos pecamos, de acción, de pensamiento, de omisión, y durante el día tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos pecado, pero los demonios se han dado cuenta, porque ellos lo anotan y ellos nos acusan. Y ellos toman esa puerta como un derecho legal para acusarnos y para entrar a oprimirnos. Por lo tanto, la oración de perdonar y pedir perdón es sumamente importante. Hermanita Edith. Amén. Sí. No, mi hermana. La oración de reconciliación es cuando usted acepta al Padre Celestial, a Dios y al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Le entrega la vida a Él, permite que el Espíritu Santo dirija su vida, se rinde a Él, le pide que escriba su nombre en el libro de la vida y permite ser guiada por su Espíritu Santo en su vida. Es la entrega, esa oración de reconciliación. Está bien, muy bien, para eso estamos. Esa es la idea de la reunión de hoy. Excelente, excelente, para eso estamos. Bien, entonces el siguiente paso dijimos que es perdonar y pedir perdón. La importancia de perdonar y pedir perdón. Esta es una de las puertas más comunes de entrada a los demonios y por lo que hemos encontrado en las liberaciones, es una que a veces las personas no se dan cuenta que tienen abierta, porque hay por ahí una falta de perdón, alguna ofensa que no se ha olvidado, y los demonios reclaman eso como puerta de entrada. Entonces es muy importante declarar el perdón al inicio de la liberación, pedir perdón y perdonar. Entonces usted como ministro de liberación tiene que hacer que la persona haga esa oración, que la repita, que la haga al inicio de la liberación para cerrar de inmediato esa puerta de entrada. El siguiente paso es pedirle a la persona, y usted lo guía para que repita, como nos enseña el pastor Roger, para anular, para cancelar las maldiciones generacionales. Sabemos que todos sin excepción, traemos maldiciones generacionales. Están las maldiciones de la iniquidad y de la rebelión
que vienen desde Adán, pasando de generación en generación. Pero también tenemos las maldiciones generacionales de nuestras propias familias que pesan desde la 10ª generación hasta nosotros. 11 generaciones de maldiciones generacionales. Entonces, es probable que ninguno de nosotros sepamos en realidad cuáles son las maldiciones generacionales que pesan sobre nosotros, porque son tantas generaciones y les aseguro que los pecados están muy guardados y muy escondidos y no se han informado de generación a generación. Así es que es muy importante que cuando estamos ministrando liberación nos acordemos de hacer esta oración para anular, para cancelar las maldiciones generacionales. Esto lleva un proceso. Primero, denunciar ante el trono de la gracia los pecados de las pasadas generaciones. Luego, renunciar a ellos. Luego, cortar todo vínculo con las maldiciones generacionales que hayan caído sobre nuestra vida o sobre la vida del ministrado a raíz de los pecados generacionales. Y luego nos declaramos libres. Todos esos pasos tienen que ver con anular, con cancelar las maldiciones generacionales en nuestra vida. Y en este caso, en la vida del ministrado. Amén. No sé si hay preguntas hasta acá o continuamos. Para quienes entraron un poquito más tarde, estamos repasando los pasos recomendados en una administración de liberación. ¿Continuamos entonces? Bien. El siguiente paso, que al menos en base a mi experiencia yo recomiendo incluir de inmediato, es anular las actas y decretos. La palabra lo dice, que el acta de decretos fue clavada en la cruz del Calvario, ¿verdad? El acta de decretos que había sobre cada uno de nosotros. Pero a los demonios hay que declarárselo y hay que recordárselo. Entonces es muy importante al inicio de la liberación, usted reclame esa palabra sobre la persona que está ministrando y cancele, anule todas las actas de decretos que pesaban sobre esa persona, de hechicería, actas de ocultismo, decretos de pactos, de brujería, de hechicería, de satanismo, maldiciones generacionales, maldiciones territoriales, maldiciones de rechazo, de orfandad, todo aquello que puede afectar a la vida de la persona en relación a acta de decreto. Anúlelo, declare la palabra. Luego vamos a las regiones de cautividad. Al principio yo pensaba que las personas llegaban a las regiones de cautividad, segmentos del alma, ciertos fragmentos del alma, por traumas, por dolores, por muerte en la familia, etc. Pero saben ustedes que durante las liberaciones nos hemos encontrado con que también hay fragmentos del alma capturados en regiones de cautividad por brujería, por hechicería, y lo hacen de múltiples maneras, ya sea vinculando a la persona a través de ropa, cabello, uñas, escamas de la piel, hasta el aliento, hermanos. Los brujos en viaje astral atrapan el aliento en botellitas y con eso hacen sus hechizos, donde atrapan el alma de la persona, fragmentos, ¿cierto?, del alma de la persona, en regiones de muerte, de hoyo profundo, de pozos cenagosos, de pozos de desesperación, de dolor, todo como dice la palabra de Dios, que esas regiones existen, ellos lo usan para atrapar fragmentos del alma humana ahí. Una de las últimas cosas que hemos estado trabajando, que el Señor nos reveló, se lo reveló a través de un sueño a una pastora y luego apareció en las liberaciones, es que atrapan fragmentos del alma de los niños. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene hijos y su hijo o hija ha visto la película de La Sirenita de Disney, hay una imagen donde la bruja, por así decirlo,
a través del aliento absorbe el alma de la criatura, de la niña creo que es. De la misma forma, a través de juegos, a través de películas, a través de ropa que está conjurada, a través de juguetes conjurados, atrapan fragmentos del alma de los niños y los están llevando a distintos pozos en el abismo, a distintas regiones de cautividad. Y nosotros somos los llamados a sacar a los niños de esas regiones de cautividad. Y esto existe, hermanos. Sabemos, porque trabajamos en liberación. No es un cuento, no es una fábula, no es una película. Es real, muy real. Entonces, las oraciones que hagamos para que los ángeles, ¿cierto?, que nos ayudan en este trabajo, vayan y rescaten los fragmentos del alma de las regiones de cautividad, es sumamente importante. Y es una de las cosas que tenemos como tarea, ¿cierto?, en el próximo seminario, enseñar a las madres, enseñar a los padres, a los abuelos, a los tíos, cómo orar por los niños, para que ellos puedan, a través de la oración, rescatar los fragmentos del alma de los niños y de los jóvenes que están siendo capturados en las regiones de cautividad. Los padres, las madres no saben por qué los niños están agresivos, no saben por qué los niños están con tendencias distintas en su sexualidad, no entienden por qué desde pequeñitos no quieren creer en Dios y rechazan todo lo que tiene que ver con Dios, porque los están conjurando, los están hechizando, están capturando fragmentos de sus almas a través de estas artes mágicas, que solo pueden ser combatidas con guerra espiritual. Por eso la importancia de la guerra espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo ha levantado ministerios importantes de guerra espiritual en estos tiempos, porque es necesario, porque es vital en estos tiempos la guerra espiritual. Mire, hermano, no es que la guerra espiritual va a salvar a una persona, pero sí va a allanar el camino, porque es una herramienta, porque es un arma para quitar los escollos, los impedimentos, las barreras, los bloqueos que el reino de las tinieblas pone a los hijos de Dios y a los llamados a ser hijos para que no puedan madurar en el Evangelio o para que no se les revele el Cristo de la gloria. Bien. No sé si hay preguntas hasta acá respecto de las regiones de cautividad. Están muy calladitos hoy día. Bien, continuamos entonces. Lo siguiente es deshacer, derribar, desautorizar portales. Vamos con los portales primero. ¿Qué son los portales? Esto es algo que se nos ha venido revelando a través de las liberaciones este último año fuertemente. Sabíamos que existían, pero no eran, por así decirlo, usados masivamente por los brujos o por el mismo enemigo que también hace portales en las personas a través de sus demonios. Son como puertas, por así decirlo, que ellos trabajan para entrar en la casa, en los ambientes, ¿cierto?, donde está la persona, en sus atmósferas, o en el cuerpo de la persona. Muy usual que los portales los abren en la cabeza, en la nuca, en las manos, en los pies, en el estómago hemos encontrado algunos en la espalda también. ¿Y cómo lo hacen? Normalmente son conjuros en donde usan estrellas de 5 puntas, usan velas, usan sangre, usan fuego, todo lo que ya sabemos que usan, y conjuran estas aperturas en la persona. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando lo hacen en la mollera es para poder confundir los pensamientos, entrar con pensamientos distintos.
Lo mismo que hacen con los portales, cuando hacen portales de control o portales de tormento, lo hacen formando, altares de tormento o altares de confusión, por ejemplo. Eso mismo lo conjuran con portales. Ahora, ¿qué hacemos para cerrar estos portales? Fuego consumidor, la sangre de Cristo. Y se van cerrando. Pero recuerden que ellos trabajan día y noche, 24/7 en todo el mundo, y siempre están tratando de abrirlos. Uno se va haciendo ya experto con la ayuda del Espíritu Santo, de los ángeles del Señor. Uno va sintiendo cuando quieren abrir esos portales, y uno los va cerrando al tiro, pero hay que saber que existen y hay que saber cómo cerrarlos. Entonces, cuando usted está ministrando a la persona, ahí el Espíritu Santo lo revela. Muchas veces nos muestra con vista espiritual que ahí hay un portal, o lo hace sentir, y uno como que siente que está el portal ahí en la mollera de la persona. Entonces de inmediato se envía fuego consumidor, la sangre de Cristo, se sella eso y la persona queda con ese portal sellado. Y pasan los síntomas de inmediato. Usted se va a dar cuenta que de inmediato la persona dice, ya no siento ese dolor que tenía ahí, o el malestar. Hay múltiples síntomas, que eso lo podemos ver en otra reunión. Eso respecto de los portales. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bienvenida, hermanita Stephanie, un gusto. ¿No hay preguntas sobre los portales? Bien, continuamos entonces con los altares. Adelante, hermanita Edith. Muy bien. Y a veces la espalda, hemos encontrado algunos en la espalda también. Sí, amén. Así es. Bien, parece que se frizó ahí su pantalla, así que vamos a continuar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo alumnos muy quietitos hoy día. Bien, continuamos entonces. Vamos con los altares. Sabemos que brujos, hechiceros, satanistas, etcétera, están haciendo altares frecuentemente, permanentemente, en contra de los hijos de Dios y de otras personas, pero principalmente en contra de los hijos de Dios. Con estos altares hay múltiples tipos de altares. Altares para enviar muerte, altares de enfermedad, de destrucción, de tormento, de control, etc. Lo que recomendamos acá en la administración de liberación es que usted lance la palabra y diga que, porque el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Nos ha dado autoridad por su palabra para derribar, para destruir. Entonces nosotros tomamos esa palabra y comenzamos a derribar, a echar por tierra todos los altares que hayan sido levantados en contra de la persona que estamos ministrando. Altares de muerte, altares de destrucción, altares de división de matrimonio, altares de tormento, altares de locura, altares de diversa índole. Ahí el Espíritu Santo usted le va a ir revelando, le va a ir guiando qué tipos de altares fueron levantados en contra de esta persona. Entonces usted lanza la palabra y los derriba. En primer lugar, usted anula todo lo que fue quemado en ese altar. ¿Por qué? Porque con lo que queman, invocan. Entonces, al anular todo lo quemado, estamos anulando la invocación. ¿Qué queman? Inciensos, cigarros, velas, fogata, lo que sea que hayan quemado. En segundo lugar, usted anula y desautoriza todas las ofrendas.
¿Qué ponen en las ofrendas? Que es para darle autoridad, ¿cierto?, al demonio que están llamando. ¿Qué ponen de ofrenda? Sangre, animales, personas hacen ofrenda humana, vísceras, si es un altar de enfermedad, pimienta, si están haciendo altares de tormento, etcétera. Miles de cosas nos hemos encontrado en los altares, y no todos los altares son mesitas con cosas, hermanos. Hay altares que puede ser una cruz donde enrollan una culebra para generar tormento a la persona, o la rodean de velas, o son pentagramas donde ponen fuego, velas y sangre, son piedras donde ponen ahí cosas para atormentar a la persona, son árboles que los amarran con alambre, dándole el nombre de la persona y haciendo que mueran, simulando que la persona está muriendo. Son distintas cosas, muñecos donde entierran cosas, ropa con la que hacen figuras y entierran, distintas cosas. Entonces usted anula toda ofrenda que hayan puesto en ese altar, y todo lo que hayan puesto ahí, lo anula, lo cancela en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Luego de las ofrendas, usted anule, cancele, destruya todo lo que dijeron ahí, todas las maldiciones, todos los conjuros, todos los decretos, todos los contratos, todo lo que decretaron ahí, lo anula, lo cancela en el nombre poderoso de Jesucristo. Después de anular y cancelar todas las maldiciones que lanzaron en el altar, usted va a la siguiente etapa, que es atar, encadenar y expulsar a los demonios que fueron invocados en ese altar o en esos altares. Usted anula, cancela toda acción, ¿cierto?, de invocación, los ata, los encadena y los expulsa al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez que han sido anulado todo lo que quemaron ahí, que han sido anuladas todas las ofrendas, que han sido desautorizadas, que han sido expulsados los demonios, que han sido desautorizadas las maldiciones, los decretos que lanzaron ahí, entonces usted, como hizo Jehú, como hizo Ezequías, que quemaron, derribaron esos altares y los ídolos cayeron por tierra, usted lanza la palabra y son derribados en el nombre poderoso de Jesucristo. Derribados los altares, quemados con fuego consumidor, todo queda en nada en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahí, si usted quiere asegurarse, pida a los ángeles de Jehová que vengan con la escoba de Jehová y barran aún las cenizas al abismo, que no quede huella de esos altares. Y los altares son derribados en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando usted hace eso en la liberación? Que le está quitando el poder a todo lo que entró a esa persona a través de la hechicería, a través de la brujería, a través de los altares. Entonces le facilita el camino para expulsar a los brujos, hechiceros, satanistas y lo que sea que haya habido ahí, haciendo a través de la brujería, de la hechicería, daño, opresión a la persona que usted está ministrando. Amén. Bien, ¿preguntas hasta acá sobre los altares? ¿Siguen calladitos? Bueno, continuemos entonces. En el nombre de Jesús. Bien. Lo siguiente, Stephanie, dígame, hija. Sí, por supuesto. Nosotros en las liberaciones nos hemos encontrado que las personas sufren tormento repetitivo y nos ha revelado el Espíritu Santo que había portales ahí. Entonces, al trabajar el tema de los portales, nos dimos cuenta que el enemigo, ya sea el mismo, porque lo hace, o a través de enviados, ya sea de los suyos en lo espiritual o terrenales, ¿cierto? Como brujos, hechiceros que trabajan para él acá en la tierra, hacen un tipo de brujería
un tipo de hechizo en donde abren portales en la casa, en la atmósfera donde está el Hijo de Dios, la persona, o en el cuerpo de la persona. ¿Cómo es eso? Es como que abrieran una puerta, normalmente en la mollera, en la nuca, en las manos, en los pies. Nos hemos encontrado con algunos en el estómago, en el pecho, me olvidé mencionar que también hemos encontrado algunos en el pecho y en la espalda. Normalmente tienen forma o lo invocan con estrella de 5 puntas, normalmente. Pero también hemos encontrado algunos que tienen una figura como de cordón umbilical. Y por ahí ellos envían o sacan. Por ejemplo, yo me encontré un caso de una persona que le tenían uno en la espalda y le estaban robando energía, energía vital. Lo que querían era debilitar a la persona hasta llevarla a la muerte. También nos encontramos con otro en la mollera, en donde lo que estaban haciendo era, no manipulando, pero como metiendo pensamientos en la cabeza de la persona porque querían confundirla, pero el objetivo final era llevar a la persona a la locura. Ese era el objetivo final con ese portal. Y así, hay distintos objetivos con el tema de los portales, pero existen. Entonces, cuando nosotros estamos ministrando a una persona y el Espíritu Santo nos muestra, ¿cierto?, que hay ahí un portal, o nosotros sentimos que hay ahí un portal, hay que lanzar la palabra para cerrarlo. ¿Cómo? Con fuego consumidor, y decimos nosotros que cerramos ese portal con fuego consumidor y luego ponemos la sangre de Cristo y lo sellamos para siempre en el nombre poderoso de Jesús, con prohibición de que sea abierto nuevamente. Bien, no sé si queda claro ahí o quieres preguntar algo más. Ok, pues nada, hay mucha información sobre cada uno de estos temas, pero estamos recorriéndolos así en general como pasos importantes en la administración de una liberación que debemos considerar, ¿ya? Entonces, partimos con la oración de reconciliación, continuamos con la oración para perdonar y pedir perdón, luego la oración para anular y cancelar maldiciones generacionales, luego anulando y cancelando actas y decretos, luego sacando a la persona los fragmentos del alma de las regiones de cautividad, luego cerrando, sellando portales, luego derribando altares, ¿ok? Y ahora vamos a la historia de la persona. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya podemos ser infectados por demonios. Hace un par de días hice una liberación a una persona que había pasado por muchas liberaciones y aún así ella continuaba con problemas, con síntomas de opresión. Bueno, el tema es que esta persona había sido dañada durante el parto. No fueron maldiciones en el vientre, sino que había sido dañada durante el parto. Por dolor, por trauma, mientras ella nacía. Pero también es muy común encontrarnos con personas que vienen dañadas con opresión demoníaca desde el vientre, e incluso desde antes del vientre, porque nos hemos encontrado con demonios que reclaman derecho legal porque la mamá alguna vez antes de quedar embarazada dijo que no quería tener hijos, por ejemplo. Y eso decretó una maldición sobre la persona que nació después. Entonces, tenemos las maldiciones del vientre, que incluso es antes del vientre, que los demonios reclaman como derecho legal para oprimir a la persona.
Luego tenemos las maldiciones del vientre, que el papá diga yo no quería tener un hijo, o no es el momento para tener un hijo, etc. De todo eso los demonios se agarran para reclamar derechos legales, para oprimir a la persona y para entrar con demonios de muerte, de destrucción. Luego tenemos las maldiciones en el parto, normalmente trauma, que muchas veces son provocados por el mismo enemigo que quiere matar a los hijos de Dios. Les enrollan el cordón umbilical en el cuellito, nacen de pie, etcétera, múltiples cosas que producen traumas, dolor en el parto, y esos demonios que entran a través del dolor y del trauma atormentan a la persona el resto de su vida hasta que se expulsen. Después tenemos las maldiciones de la niñez, muy comunes, hermanos, mucho más comunes de lo que ustedes creen. Un papá que le diga a su hija, yo quería tener un hombre primero, pero me nació chancleta. Y ya eso los demonios lo toman como una maldición. No quería. Entonces entra demonio de rechazo. Tenemos casos, por ejemplo, de mamás o papás que acostumbran a decirle al niño, ay, qué tonto, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ya le está decretando que es tonto, que es incapaz, y con eso entran demonios de incapacidad, de baja autoestima, etc. Entonces, maldiciones de la niñez hay muchas, y para qué les digo todas las maldiciones de la niñez que entran en los colegios, desde el kinder, desde el pre-kinder, las peleas con los amiguitos, las cosas que se dicen, lleno de maldiciones para los niños. Y después todo el trabajo que está haciendo el enemigo, enviando maldiciones a través de todas las películas, los dibujos animados. Ay, hermano, esto es tremendo. Ustedes no se imaginan la cantidad de criaturas que les hemos tenido que hacer liberación porque miran anime. ¿Saben ustedes que por mirar anime les entran montones de demonios? A mí me tocó hacerle liberación a un niñito pequeñito que la mamá le ponía unos dibujitos animados en el tablet para entretenerlo. 3 añitos tenía. Y el niñito fue diagnosticado con autismo y con agresividad. Y resulta que lo que tenía eran demonios. Los expulsamos y el niño salió de todo diagnóstico. Porque eran demonios lo que había ahí, que habían entrado a través de los dibujos animados. Otra chiquita como de 15 años, que me tocó hacerle liberación hace poco también, una niña cristiana, comenzó a escuchar un tipo de rap cristiano. Rap cristiano, hermanos, la luz no comulga con las tinieblas, ¿de qué estamos hablando? Rap cristiano. Le entraron demonios. Al poco tiempo estaba escuchando rap del mundo y en poco tiempo estaba fumando. Y cuando fumó con sus amiguitos, le entraron un montón de demonios de destrucción. La niña estaba con síntomas de suicidio. Subió de peso, que está pesando como 150 kilos. Le pasaron un montón de cosas en poco tiempo por empezar a escuchar rap cristiano. Entonces, las formas como entran las maldiciones a los niños, a los jóvenes, es tremendo. Y los adultos no nos estamos dando cuenta. Los dejamos que ellos vean las películas que quieran, que vean los dibujos que quieran, que vean las series que quieran, y resulta que después tenemos niños hipersexualizados que están teniendo sexo a los 11 años, que están fumando marihuana a los 9 años. ¿Qué está pasando? Estamos permitiendo que ellos sean invadidos por demonios, porque son muchas las puertas de entrada en contra de los hijos y no las estamos cerrando. Pero nosotros como cristianos somos llamados a enseñar esto, a orar por ellos, a sacarlo de esas regiones de cautividad, para que les alumbre la luz de Cristo y puedan mantenerse en santidad y en los caminos del Señor. Entonces, vamos, anulando, cancelando maldiciones del vientre, anulando, cancelando maldiciones de la niñez. Déjese guiar por el Espíritu Santo, porque como les digo, es tanto que el Espíritu Santo les va a ir mostrando qué está operando ahí. Cuando yo le estaba haciendo liberación a esta última niñita, el Señor me trajo olor a cigarrillo, porque ella obviamente tenía miedo de decir que estaba fumando, nadie sabía, menos su papá. Entonces no me lo dijo.
Pero en la liberación, el Espíritu Santo me hace oler el cigarro. Y entonces yo supe, y le digo, y expulso eso. Y bueno, ahí salió todo lo que estaba pasando ahí. Entonces, muy importante cancelar las maldiciones de la niñez, de la niñez y de la juventud. Miren, hace un tiempo nosotros pensábamos que cuando había pecado propio en la juventud era muy difícil hacerles liberación, excepto que ellos renunciaran. Y lo peor de todo es que ningún joven quería renunciar al pecado. Entonces se quedaban sin liberación. Hasta que el pastor Roger recibió revelación del Espíritu Santo en una liberación y le dijo al demonio: tú fuiste el que pusiste ese demonio para que el joven pecara. Por lo tanto, no ejerció el libre albedrío. No pude elegir. Y como no ejerció libre albedrío, porque tú le pusiste ese demonio para inducirlo a pecar, es ilegal. Por lo tanto, debes ir. Y el argumento fue correcto, porque recuerden que la guerra espiritual es una guerra de argumentos. No es una guerra de gritos, no es una guerra de poder, es una guerra de argumentos. El poder de Jesucristo ya está. Nuestro Señor Jesucristo ya venció. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún poder que demostrar. Jesucristo ya lo hizo. Él ya venció. Él es el Todopoderoso. Aquí estamos en una guerra de argumentos. ¿Tiene derecho legal el enemigo a oprimir a este joven o no lo tiene? ¿Y dónde está el argumento? En la palabra de Dios. Nada más. Aquí no hay más argumentos. Los demonios se sujetan a la palabra de Dios. No se sujetan a personas, no se sujetan a usted porque sepa más o menos de liberación, no se sujetan a usted porque sea más antiguo o más nuevo en el Evangelio. No. Ellos se sujetan a la palabra de Dios y por supuesto a la santidad. Porque la palabra lo dice, no podemos expulsar demonios si somos de su mismo reino, ¿cierto? Entonces tenemos que estar en el otro reino, en el reino de la luz, en el reino del que es santo, santo, santo. Entonces, una vez que nosotros nos estamos enfrentando a los demonios, tenemos que estar ahí con la palabra. Ellos se sujetan a la palabra. Y la palabra dice que el Padre Celestial a todos nos ha dado libre albedrío. Por lo tanto, los jóvenes que hoy día están siendo llevados a pecar sin poder haber ejercido su libre albedrío, porque desde niños están siendo contaminados, están siendo invadidos por las tinieblas, transformándoles su pensamiento sin que pueda revelárseles el Cristo de la gloria, sin que puedan conocer el Evangelio, sin que puedan aprender de santidad. No han ejercido su libre albedrío. Entonces ahí está el argumento para decretar la ilegalidad y ese argumento se gana ahí en la corte celestial y el joven fue libre. Y así lo hemos aplicado y muchos jóvenes han sido libres. Aunque no les hagamos liberación a ellos directamente, se les ha hecho liberación a través del padre, a través de la madre o de alguna figura de autoridad de la familia y los jóvenes han comenzado a cambiar su vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, funciona y hay que aplicarlo. Amén, amén. Muy bien. Y con esto hemos repasado los pasos básicos, fundamentales para una administración de liberación, porque concretado esto, ya comenzamos la fase de confrontación, que es cuando usted le ordena al demonio que se arrodille al alto rango ante el trono de Jehová Dios, lo lleva ahí a la corte celestial, arrodillado, encadenado, como dice la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, que ante Jesucristo toda rodilla se doblará y que aún los demonios se arrodillan y tiemblan. Usted pide ángeles del Señor y si usted siente que ahí hay altos rangos, usted puede pedir un ángel príncipe, ángeles de alto rango, que lo encadenen y lo lleven y lo presenten a la corte celestial. Ahí usted decreta que ángeles y querubines están siendo testigos de todo lo que diga y haga.
y se le ordena contestar con la verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y se someten y contestan. Ahora, contestan no para que usted tenga una conversación con demonios. Esto no se trata de conversar. Esto se trata de que ellos están obligados a darle la información esencial para que usted los pueda expulsar adecuadamente. A veces no hablan, no se preocupe. El Espíritu Santo a usted le va mostrando y usted va expulsando todo lo que aparece ahí. Hay liberaciones donde no dicen una palabra. Yo me he enfrentado a liberaciones en que prendo el teléfono y la persona empieza a vomitar. No importa. Usted va haciendo todos los pasos, expulsando, 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 y todo lo que el Espíritu Santo le revele, y la persona va a ser libre. Recuerde siempre que esta es una obra que es del Señor. La hace el Espíritu Santo. Ayuda a los ángeles. No es suya. Usted es solamente un instrumento para lanzar la palabra en este plano, porque es necesario. Porque el poder está en la palabra manifestada a través de la boca del ser humano, a través de los hijos de Dios. Y esa es la parte que le toca a usted. Pero quien está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo. Es el mismo Señor Jesucristo que se presenta en muchas liberaciones. O si usted los lleva ahí a la corte celestial, por supuesto que está Él. Entonces, es muy importante, espero que haya anotado todos los pasos para que los considere, y ustedes, ¿cierto?, alumnos avanzados y en práctica de liberación, es muy importante que los apliquen y van a ver cómo se va a facilitar la liberación, y demos de gracia, mis hermanos, lo que por gracia hemos recibido. El Señor ha sido bueno en revelarnos este conocimiento. No lo guardemos. Es para liberar a su pueblo, a todos. Así que eso, mis hermanitos. No sé si tienen preguntas hasta acá. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón, pregonar en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a los pobres anunciar que Cristo libero, solo Él libero, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libero, solo libero, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor, sin saber que en Jesús hay esperanza, que Cristo nos ama. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda, y al caído Cristo libero, solo libero, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libero, solo libero, Jesús pagó.